¿Y cómo debemos entender nosotros los ciudadanos cuando escuchamos hablar de que no se están aplicando bien las estrategias o las inteligencias? Es decir, ¿a qué se refieren con, hay varias inteligencias, qué tipo de Ajá, estrategias son, digamos, las más comunes, las más usadas, o si miramos a otros países, qué deberíamos hacer en ok. nuestro sistema de inteligencia? En este momento tenemos una política nacional multisectorial de lucha contra el terrorismo, Ujú. que tiene un horizonte del 2019 al 23, Que acaba este que año. acaba este año. Entonces, eh, ¿qué es lo que toca hacer? Bueno, pues hay que replantear esa política que es nacional y es multisectorial. Ujú. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis y revisamos esa política nacional, que es multisectorial, encontramos, primero, no define correctamente, desde mi modesto parecer, el problema. Esta política define el problema como la presencia de personas u organizaciones que realizan acciones terroristas, cuando en realidad ese no es el problema, ese es el efecto del problema. Y a mi manera de entender, el problema es establecer cuáles son los factores que hacen que no se pueda pacificar el BRAE. Ujú. Entonces, esa política nacional tiene que ser replanteada y reformulada. Y acá viene un tema curioso, porque esa política nacional le otorga al Ministerio del Interior la facultad de la conducción, la supervisación y el control de una zona que está bajo el control del ejército, de la Fuerza Armada, porque es una zona declarada en En emergencia. emergencia. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué supervisa, qué controla el Ministerio del Interior? Creo yo que cuando se revise esa política nacional, tiene que dársele un alcance mayor. Ujú. No solamente que sea responsabilidad funcional del Ministerio del Interior, sino de la PCM. ¿Por qué? Porque el problema no es la política, sino la operacionalización de esa política. O Claro. sea, La cómo, ejecución de. cómo la llevamos esa política a la práctica, cómo la hacemos realidad. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque para operacionalizar esa política necesitamos efectuar un planeamiento estratégico multisectorial. Entonces, si tenemos una política nacional multisectorial, debemos tener un planeamiento estratégico multisectorial que Que devenga sea. en un plan. Ahora, este 2023, digamos, concluye este plan multisectorial. ¿Cuándo deberíamos ya tener un nuevo plan multisectorial? Este plan se aprobó en octubre del 2019, en la época del presidente Vizcarra, pero se trabajó un año antes y para tal efecto se nombró a una comisión multisectorial. Es decir, ahora ya deberíamos tener la Sí, comisión, ya deberíamos tener armado sí. el plan multisectorial. Por lo menos ir replanteándolo y reformulándolo, Ujú. pero observando rigurosamente la metodología del mismo, ¿correcto? Porque una política nacional deviene en una estrategia nacional y esa estrategia nacional deviene en un plan que es producto de un proceso de planeamiento estratégico de Estado. Pero eso está normado y regulado en el CEPLAN. El CEPLAN nos dice a nosotros cómo hacer ese proceso. Entonces, ahí cabe la invitación, si cabe decirlo así, a la PCM para que de una vez se produzca ese replanteamiento de esa política nacional multisectorial, Ujú. que, ojo, obedece a una política de Estado, ¿ah? Porque son políticas públicas. Las políticas públicas son la política de Estado, la política nacional, la política sectorial y luego la política institucional.